Muchas gracias, Peter y Benny y Noemí y Isaiah por ayudarnos en la adoración esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor, les invito a que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 41 al 47. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 47. Ese es un pasaje hermoso que vemos en la palabra del Señor aquí en Juan, en donde el Señor habla acerca de quienes el Padre acerca, los trae al Hijo, y el Hijo entonces, y creen en el Hijo y tienen vida eterna. Juan capítulo 6, versículos del 41 al 47. Vamos a comenzar leyendo en el 41. Juan capítulo 6, 41 al 47. Murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a orar una vez más. Señor, pedimos tu asistencia mientras, Señor, nos leemos tu palabra y consideramos, reflexionamos en las verdades de tu palabra. Pensando en la salvación, ruego mis hermanos puedan ver la maravilla de tu obra al traer a pecadores que estaban muertos en delitos y pecados de muerte a vida. Es una obra hermosa y donde hay un misterio en nuestro parecer, pero no en el tuyo. Así que mientras consideramos este pasaje, ruego tu asistencia para que podamos considerar la belleza de nuestra salvación en Cristo y tu obra en ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uno de los pasajes más extraordinarios en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro. Es uno de los milagros más extraordinarios en el Evangelio de Juan. Y ahí en Juan capítulo 11 vemos a nuestro Señor Jesús yendo a la tumba de Lázaro. Para aquellos que están familiarizados con el libro, recordarán que va a la tumba de Lázaro y después de escuchar de las hermanas de Lázaro de que había muerto, y después de que llega a la tumba, entonces el Señor hace una oración al Padre y luego pronuncia las siguientes palabras: Lázaro, sal fuera o ven fuera. Y después de que él había pronunciado esas palabras, el versículo 44 dice que el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y esto se vuelve una imagen gráfica de la resurrección de Lázaro y cómo el Señor le trae de muerte a vida. Lo único que hizo y lo que es impresionante en la resurrección de Lázaro es de que lo único que el Señor Jesús hace para traerle de muerte a vida y resucitarlo es de que le llama. Y en ese momento que Jesús le dice,
ven fuera aquel que había estado muerto, el que había estado en un estado de descomposición, sus órganos no funcionando, desintegrándose más bien. Cuando el Señor le llama de una forma milagrosa, pero instantáneamente también, sus oídos fueron dados otra vez restaurados, sus ojos le fueron dados nuevamente vista, su cerebro y todo su cuerpo fue otra vez regenerado. Y esto ocurrió instantáneamente cuando Jesús le da, mientras están las palabras, ni siquiera han terminado de pronunciar las palabras de Jesús, de llamarle de muerte a vida, de resucitarle, decirle que salga fuera. Esto ocurre instantáneamente, tan rápido y tan instantáneo y milagroso, al grado que en el momento que termina Jesús de decir las palabras, Lázaro ahora puede oír la voz de Jesús y atiende el llamado entonces que Jesús le hace y sale de la tumba y sale a la vida. Y así de esta manera entonces Lázaro fue llamado de muerte a vida. Y es un milagro impresionante, claramente poniendo ahí en público, desplegando el Señor su poder, el único que puede, como Dios, su divinidad, como el que puede traer a alguien de muerte a vida. Bueno, digo esto porque de forma similar entonces ocurre cuando un pecador es llamado a salvación y es llamado espiritualmente hablando de muerte a vida. Cuando Dios le llama, escucha entonces el llamado, el pecador es traído de muerte a vida. Y ocurre de una manera así instantánea. Y cuando ocurre ello entonces, es traído de muerte a vida, llega a entender, llega a recibir oídos para escuchar el llamado y ojos para poder ver la salvación en Cristo. Y de esta manera es traído a salvación. Pero lo interesante, hermanos, es de que no ocurre un forcejeo cuando es llamado de muerte a vida, sino más bien hay un querer obedecer al llamado, responde el pecador al llamado a salvación. ¿Por qué ocurre esto? Y como lo vamos a ver en unos momentos, ¿cómo es de que el que en su voluntad no quiere acercarse a Jesús y no puede, cómo es de que ahora llega a estar dispuesto a escuchar el llamado a salvación? Bueno, todo se centra, la clave está porque todo se centra en la obra de gracia de Dios en la vida del pecador, que le habilita y que le atrae a Jesús de una forma amorosa e inevitable e irresistible. De manera que el pecador cuando ve entonces irresistiblemente, pero haciendo uso de su propia responsabilidad, viene a Jesús y atiende el llamado a salvación y al arrepentimiento de pecados. Y esa es la realidad entonces, hermanos, a la que nos encontramos aquí en nuestro pasaje, en donde vemos las palabras de nuestro Señor Jesús declarar de que Dios es el que llama y Él es el que trae y que nadie puede venir a Él al menos que el Padre le trajere. Es Dios quien le trae entonces y el pecador viene, ese es el que viene y el que viene es el que cree en Jesús. Nadie puede venir a Jesús sin que Dios primero obre en su corazón en una obra de regeneración por el Espíritu y le trae a Cristo entonces. Así que en nuestro pasaje, nuestro Señor en sus palabras vemos que nadie puede venir a Cristo al menos que el Padre le traiga. El Padre es el que le instruye, Él es el que le trae a salvación. Y en esas dos verdades
aquí encontramos en las palabras de Jesús dos verdades hermosas que nos hacen preciar, que deben de, nos ayudan a contemplar la hermosura del llamado de Dios a pecadores a salvación. Dos verdades. La primera es, como lo vemos en nuestro pasaje, es de que hay unos que murmuran. Y como lo vamos a ver en nuestro pasaje acá, judíos son los que murmuran contra Jesús y contra esas palabras y contra el llamado que Dios, que Él mismo ha hecho. Lo segundo que veremos es en los versículos 43 al 47, es de que aquellos de quienes son acercados a Jesús son los que son traídos por el Padre. Bueno, antes de ver ahí nuestro primer punto, recuerda aquí entonces en el capítulo 6, recordemos el contexto una vez más, refrescándolo como siempre lo hacemos. Jesús ha estado teniendo una conversación con la multitud que había venido a Él por la curiosidad de los milagros, después de que habían comido de forma milagrosa, Él les había dado al Señor de comer. Y vienen a Él, entonces le van a buscar a Capernaum, porque ya no está en el lugar donde había hecho el milagro de la alimentación milagrosa. Le encuentran y ahí tienen esta conversación. Pero en esta conversación que han tenido con el Señor Jesús también, el Señor en el versículos 35 al 40 les declara que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que el Padre le ha enviado. Y esto viene a ser como una respuesta de que, tras la pregunta que le habían hecho, ¿qué obras haces para nosotros creer de que tú eres enviado de Dios? Y le piden una señal que fuera similar a la señal como cuando cuando el pueblo de Israel fue dirigido en el desierto por Moisés y Dios le suplió pan del cielo, el maná. Y le dicen, ¿qué prueba haces, Jesús? Y entonces, en ese contexto de esa conversación, esa pregunta que le hacen a Jesús, el Señor le responde, bueno, yo soy el pan del cielo, el verdadero pan que Dios ha enviado del cielo. No solo que sostiene temporalmente, sino que da vida eterna. Y ahí entonces, después de que Él dice esas palabras, vamos a ver de que ellos murmuran contra Él. Pero eso da lugar a que el Señor le diga, entonces, no me sorprende que ustedes murmuren, que reaccionen de esa manera al escuchar que yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque no todos son traídos, no todos creen en el Hijo, no todos echan mano del pan de vida. Y en el versículo 41 entonces se nos muestra, en este punto en la conversación que el Señor está teniendo con la multitud, se enfoca en la reacción, el versículo 41, la reacción de los judíos. Ahora aquí se menciona a los judíos, ya no se menciona tanto la multitud, sino que se hace mención de los judíos, los cuales probablemente incluyen los líderes judíos presentes en la sinagoga en donde estaba tomando lugar esta conversación entre las multitudes y Jesús. Ahora se habla de los judíos. Y esto a su vez nos indica entonces que el diálogo tiene lugar en la sinagoga y muestra la reacción que, como ya dijimos unos momentos atrás, los líderes judíos tienen al escuchar las declaraciones y la enseñanza de Jesús, que Él es el pan de vida. Esta es una reacción interesante. Cada vez de que se usa el nombre judíos, siempre es para llevar al lector a recordar de que va a haber una oposición a Jesús y al mensaje y a las palabras del Señor Jesús. Pero toma entonces esta oposición ahí en la sinagoga, como es al final de la sección del versículo 59. Y de esta manera entonces el versículo 41 introduce la reacción de los judíos ante la declaración que acaba de hacer nuestro Señor en los versículos 31 al 40. Y esto viene a ser el contexto entonces de nuestro pasaje, en donde el Señor dará a continuación, les confronta la actitud que tienen de incredulidad
y de oposición a su palabra, oposición ante Él, y como veremos en unos momentos, porque ellos estaban murmurando. Entonces veamos ahí entonces, nuestro primer punto, la murmuración contra Jesús, el pan de vida. Comenzando en el versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Tras escuchar entonces las palabras del Señor Jesús, que Él es el pan de vida, que lo había dicho en el versículo 38, aquí vemos de que murmuran entonces ellos. Murmuraron acerca de Él. No tanto del contenido, si presta usted atención acá el texto, no tanto del contenido de las palabras de Jesús, sino más bien murmuraron de su persona. Una observación importante acá. Porque vemos con ello que es una oposición a Jesús por causa de que Él afirmó, Él estaba afirmando su divinidad, porque Él declaró que había descendido del cielo. Nuevamente el versículo 38. La murmuración es porque Él dijo que era el pan de vida, y número 2, porque Él afirmó descender del cielo. Hermanos, esta no es la primera vez que los judíos muestran desaprobación y murmuración, más bien rechazo hacia el Señor Jesús, después de que Él hace una afirmación relacionada con su divinidad. Ya había ocurrido, ya habíamos visto este tipo de reacción anteriormente. Al menos ahí, cuando usted recordará en el capítulo 5, en el versículo 18, vemos una reacción de desaprobación, de oposición a Jesús, cuando los judíos comenzaron a perseguir a Jesús por haber sanado a un paralítico en el día de reposo, ¿recuerdan? Y no solo en aquella ocasión ellos lo acusaron de haber quebrantado el sábado, el día de reposo, sino también lo acusan porque llamó a Dios su propio Padre y se hacía igual a Dios. Y eso les llevó a querer matarle a Él también. Bueno, de forma similar en nuestro pasaje, vuelven ellos a reaccionar, a murmurar, a desaprobar nuevamente las palabras del Señor Jesús, su afirmación de su divinidad. Ocurre cuando Él dijo que había descendido del cielo. Ahora, ¿qué significa la murmuración? ¿Cuál fue este acto que hacen de murmurar contra Jesús? La palabra murmurar significa quejarse en el griego. Es una expresión de desaprobar algo. Murmurar capta la idea correcta del acto de desaprobar, de quejarse en el momento. La palabra tiene la connotación de hacer una queja y hacerlo en voz baja, quejándose y mostrándose su desaprobación, como cuando alguien ve a uno, usted lo ha visto, ¿no es cierto? Cuando alguien no se encuentra contento, no aprueba de algo, dice, yo no quería que esto ocurriera. Esa es la idea, es un quejarse que ocurre dentro de los dientes, es murmurar. Y eso es lo que llevan a cabo ellos entonces al escuchar al Señor Jesús. Ese es el caso con los judíos, con su murmuración, muestran su queja. Y realmente, vea la importancia y la severidad de ello. Su queja es contra Dios. Es contra el Señor. Realmente esa es la queja y esa es lo terrible del acto. Como alguien bien lo ha dicho, ellos realmente, su queja, su murmuración es contra Dios, porque Jesús no se está procesando según sus propios deseos. Porque Dios no es según sus propias opiniones o sus propias esperanzas. En este caso, porque Jesús no se muestra como el Mesías que ellos querían. Más bien murmuraron al momento que el Señor Jesús hace una autentificación propia de sí mismo. Perdón ahí por el
trabalenguas que hice con mis labios o mi lengua. Él dice que Él vino, Él es el pan que descendió del cielo y eso les hace murmurar. Y no solo esto, hermano, lo segundo interesante acá que vemos en la murmuración que ellos hacen es de que es una queja que surge, recuerden ello, que surge en medio de la conversación que había estado teniendo la multitud con Jesús, que habían comenzado desde el versículo 30, el 31, en donde la conversación comenzó hablando del maná que Dios dio a Israel, haciendo referencia en el Éxodo 16. De hecho, Éxodo 16 de cierta manera sirve como trasfondo entonces de toda esta conversación que ha estado ocurriendo en el capítulo 6, ya que en ambos casos se habla del pan que los israelitas recibieron de Dios. El maná fue la provisión y sustento de Dios en el desierto, Cristo siendo el pan de vida eterna. Y sin embargo, mientras Jesús les muestra la realidad espiritual a la que apuntaba aquel pan, que ellos, incluso Él acaba de dar milagrosamente, y ahora Él se apunta diciendo que Él es el pan de vida, en donde se encuentra la vida eterna, ellos murmuran en incredulidad. Y en su queja contra el verdadero pan que descendió del cielo, que Dios envió, es decir, Jesucristo, los judíos terminaron repitiendo la historia de sus antepasados en el desierto cuando Dios les dio maná. Usted recordará que antes de recibir el maná y después de recibir el maná, ellos se quejan. Lo puede ver en Éxodo capítulo 16 y en Números 11. En Números 11, Dios incluso les disciplina por la queja cuando dicen, ojalá pudiéramos tener carne. Y el Señor les manda carne, les dice, les da, y no habían terminado de comer cuando el Señor entonces les disciplina. Pero acá interesante, ellos terminan siendo entonces repitiendo la historia de sus antepasados en el desierto cuando Dios les dio maná, quejándose. Y la mayor expresión de su desaprobación hacia Jesús fue que imitaron exactamente la misma actitud de incredulidad que caracterizó a sus padres, lo cual fue incredulidad, murmurar. Y así como los israelitas se murmuraron entonces y se quejaron contra Dios después de recibir el pan que descendía del cielo, ahí en Éxodo 16, aquí los judíos también, estos judíos también murmuraban contra Jesús, el verdadero pan de vida enviado por el Padre. Nuevamente esto demostró el mismo corazón rebelde a Dios. Murmurando por las palabras de Jesús, terminaron murmurando en contra de Dios, mostrando su insatisfacción. Y esto ocurrió entonces cuando el Señor les dijo que Él había descendido del cielo. Fue una acción pecaminosa contra Dios. Y Cristo en el versículo 43 los va a reprender precisamente por ello. Ahí en el versículo 43 les dice, no murmuren entre ustedes. Es un mandato, no murmuren. Les va a reprender por esta actitud. Pero el punto acá es de que como en su actitud de ellos, así como sus antepasados hicieron en su murmuración, como alguien bien lo ha dicho bien, y cito, los judíos se oponían al propio Dios también, al oponerse contra Jesús. Fin de la cita. Y hermanos, digo esto porque ver entonces las acciones pecaminosas de los judíos ante el Señor Jesús nos sirve como amonestación también a nosotros, de cierta manera. ¿Por qué? Porque, como bien lo ha dicho alguien, y cito, un comentarista, la reprimenda de Cristo acá sirve para exhortar al lector de igual manera a evitar enfrentar a Dios en cualquier categoría de incredulidad, incluido actitudes, elementos de arrogancia y sabiduría humana. ¿A qué nos referimos? Muchas veces pensamos que tenemos palabras para Dios o decirles a Dios. O nos gustaría que palabras que Él escuchara acerca de cómo creemos que debe de verse una situación.
a menudo nuestra propia situación, para obtener un resultado diferente. Sin embargo, nuestras acciones, cuando actuamos así, revelan claramente nuestra incredulidad en Él. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, cuando son similares a estas, muestran que no creemos que Dios sea capaz, competente, poderoso o amoroso para obrar de forma perfecta. Con Dios, el cristiano aprende a castigar su propia razón, no por ignorancia, sino por su santo temor a Dios, y a comprometerse a confiar en Él, más de lo que confiamos en nosotros mismos. Sigue diciendo aquí el comentarista, de manera que refunfuñar contra Dios es ponerse en el centro de la conversación. Esto no es ni la realidad ni la marca del discipulado cristiano. Más bien, el discípulo de Jesús declara voluntariamente: sé tú, Señor, mi visión, y lo dice en serio. No porque el cristiano no tenga intelecto ni previsión, sino porque su razón y clarividencia han encontrado su verdadera fuente y sustancia en Él. Fin de la cita. En pocas palabras, cada vez de que hay una queja contra el Señor, hermanos, por alguna situación que nosotros creemos que debería ser diferente, es una queja realmente como esa. Es una desaprobación. Es una desaprobación entre labios, entre los dientes. Oh, como quisiera que fuera diferente esto. Pensando en ello, quizás pensé en el Salmo 73 y no sé si sea lo más adecuado, pero no pude evitar de pensar en el Salmo 73 cuando, recuerdan, el salmista hace unas semanas atrás estuvimos viendo ello, cuando tiene envidia del impío, de la aparente superación, prosperidad del impío. ¿Qué es lo que dice? Parece que todo está bien, todo les va bien en la vida, todo está tranquilo. En vano he limpiado yo mi corazón. En vano lo he hecho yo, nada más. Porque aquí estoy yo todos los días en aflicción. ¿Hay una queja? Había una queja ahí claramente, ¿no es cierto? Pero no pasa tanto, en donde el salmista después dice: no fue hasta que yo entré en el santuario y me di cuenta, el fin de los impíos, y me pude ver y pude finalmente lograr ver la gracia de Dios en mi vida. Y llegué a mi razonamiento y dije: era como una bestia que no razonaba en mi queja. En su quejar. La queja es terrible, es terrible. Más bien el corazón del creyente se somete a la voluntad del Señor. Tú eres sabio, Señor, no yo. Así debe ser la disposición siempre del corazón del creyente. En vez de murmurar. En vez de murmurar. ¿Qué es lo que tú me das, Señor? Por lo regular es murmuraciones, si lo traemos a nuestra vida de vivir, murmuraciones contra, eso ocurre mucho en la política, ¿no es cierto? Aprobando y desaprobando quiénes son los líderes. Bueno, nos ayuda entonces a decir, a ver la murmuración por lo que es y examinar nuestros corazones, decir que no haya ninguna secuela de ello en nuestras vidas. Bueno, yendo de regreso a nuestro pasaje, versículo 42, ¿qué era lo que ellos decían en sus murmuraciones entonces? Ya vimos por la razón por la cual estaban murmurando. Ahora, ¿qué es lo que dicen después mientras ellos están murmurando? Bueno, el versículo 42 no da la respuesta. Hacen la pregunta: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Cómo puede decir de que del cielo ha descendido? Y a través de esa murmuración entonces podemos ver que ellos claramente entendieron lo que Jesús había dicho, pero no creyeron. Dice: ¿cómo este viene del cielo? Yo sabe de dónde viene este. Yo conozco dónde está su mamá, dónde vive. Este es meramente un hombre. Este no puede venir del cielo, sabemos de dónde viene.
Interesante de que en su credulidad ellos no toman en cuenta quién era Jesús, que no era un hombre común y corriente. Olvidan su nacimiento virginal, olvidan las obras que ha estado haciendo, los milagros y las señales que ha hecho frente a ellos, que deberían de haber apuntado a su divinidad como el Mesías prometido. Y al Señor no le toma por sorpresa entonces su murmuración. Y aquí es donde le manda entonces a que no murmuren en el versículo 43. Él le dice, no murmuren entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en el mensaje. Aquellos donde vemos quiénes realmente son los que son acercados al Padre. Quienes no terminan murmurando como ellos lo hicieron. Luego le dice, no murmuren entre vosotros entonces. Versículo 43. Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no deben de murmurar? Y el versículo 44 viene a ser clave acá. Porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir al Padre si... Nadie puede venir a mí, nadie puede creer en mí, nadie puede ver en mí si el Padre primero no le trajere. No le toma por sorpresa al Señor Jesús. Y con esto pareciera que el Señor nos lleva de regreso a lo que acaba de decir previamente en el versículo 37, la misma conversación que había estado teniendo. Que los que a Él vienen, vendrán, los que vienen a Él son los que el Padre les ha dado. Por lo tanto, nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Nos lleva de regreso a esta realidad, a esta verdad que habíamos previamente visto en el versículo 36. O había aludido a la inhabilidad del hombre. ¿Recuerdan el versículo 36? Cuando le dijo, 37, todo el que el Padre vendrá a mí, al que a mí viene no le echo fuera. El versículo 36, yo soy el Padre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 36, mas hoy yo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no creían, le habían visto, no creían. Había una inhabilidad de verle. Eso ocurre con con muchos. El hecho de que en su naturaleza, cuando hablamos acerca de la inhabilidad del hombre, es de que nos referimos a esto, de que en la naturaleza, todo pecador, en su naturaleza de pecado, no desea creer en Jesús, ni tiene el deseo, ni tiene la voluntad de hacerlo, ni tampoco quiere hacerlo, ni puede. Es esclavo al pecado, al menos que el Espíritu Santo intervenga y le regenere, le traiga de muerte a vida y haga eficaz entonces, habilite a poder escuchar el llamado a salvación en el corazón. Al menos que el Espíritu Santo le dé oídos para escuchar la voz de Dios por medio de la obra regeneradora del Espíritu. Es así como entonces el pecador viene y atiende la voz del Señor. Estos son los que reciben el pan de vida, la salvación. Estos son los que vienen a Jesús. Estos son los que el Padre trae y nadie puede proceder a ellos al menos que el Señor obre primero. En segundo lugar, los que vienen al Padre, los que vienen a Jesús, es porque el Padre mismo es quien los trae, así lo hace Jesús, claro. Eso es lo que enfatiza el Señor Jesús acá. Nadie puede traer, nadie puede venir, al menos que el Padre lo traiga. Es decir, es la obra del Padre quien primero los lleva a Cristo y entonces en Cristo ellos, es decir, el pecador, recibe vida. Nuevamente la semana pasada mirábamos cómo en el versículo 35 el Señor declara que Él es el pan de vida y que sacia todo el que viene a Él. Y mencionábamos acá, ahí cuando hablamos del versículo 35, cómo el Señor dice que Él es el pan de vida, que era un ejemplo y dice, todo el que viene a mí y cree será saciado. Y mientras mirábamos el versículo 35, mencionábamos de que este era un ejemplo de un llamado general
que el Señor Jesús aquí hace a salvación. Es decir, todo aquel que escucha Dios, esa afirmación que el Señor Jesús da de que Él es el pan de vida, se la dice a todos. Y decíamos que podría ser un ejemplo de un llamado general a todos a tomar de este pan. Pero que no todos iban a responder a ese llamado. Era un llamado que no todos responden. Pero aquí en el versículo 44, cuando el Señor Jesús habla del obrar de Dios, estamos viendo otro llamado, uno que le llaman un llamado eficaz o una gracia irresistible. En donde en este obrar de Dios, Dios Padre es el que trae al pecador a salvación, pero es su obra. Es lo que se conoce como la gracia irresistible o la gracia eficaz, en donde Dios llama y hace posible que venga el pecador, le trae de muerte a vida y viene. ¿En qué consiste esta verdad de la gracia eficaz? ¿Cómo la pudiéramos definir? Bueno, permítame compartirle, y nos ayuda aquí una definición, porque arroja luz, creo, a poder entender un poquito más cómo ocurre este llamado eficaz del que nos estamos refiriendo acá, que estamos viendo en nuestro pasaje. Y cito acá la definición. Nos referimos, cuando hablamos de la obra eficaz, la gracia eficaz del Señor, el llamado eficaz a salvación de pecadores, la podemos definir de la siguiente manera, y cito: la obra del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo que mueve eficazmente a los hombres a creer en Jesús, en Jesucristo como Salvador. Otra definición es que la gracia especial es irresistible, la gracia de aquellos que reciben, el Señor está obrando en sus corazones, es una gracia especial y es irresistible. Al cambiar el corazón, cuando Dios cambia el corazón, el hombre llega a estar perfectamente dispuesto a aceptar a Jesucristo hasta la salvación y a ceder en obediencia a la voluntad de Dios de venir en arrepentimiento. Y un énfasis importante en esta definición es que la gracia eficaz hace que la persona esté dispuesta, escucha esto, hace que la persona esté dispuesta a creer en Jesucristo. En otras palabras, el individuo cree voluntariamente, no viene contra su voluntad. Y hay varios pasajes que pudiéramos mencionar en donde encontramos ello. Romanos 1:1, Romanos 1:6-7, 8:28, 1 Corintios 1, Efesios 1:18 y demás. ¿Cuál era el punto acá? Permítame salir acá un poquito de mis notas y hablar así únicamente. Claro. El Señor Jesús le hace su declaración. Nadie puede venir a mí. Y luego les muestra que cómo es este llamar que el Señor hace. ¿Cómo es? La atención está acá, en esta realidad que el Señor acaba de hacer. Es muy importante. Recuerde de que acabamos de decir, el Señor acaba de decir, nadie puede venir, al menos que el Señor le traiga. Entonces, si el hombre tiene no quiere y no puede venir al Señor, ¿cómo es de que entonces se espera que venga? ¿Será que se hace en contra de su voluntad? Si no quiere venir, ¿cómo es de que el Señor le llama, le arrastra, le forza a venir? No. No es que el Señor le forza a venir. El pecador aún quiere, llega a querer venir cuando el Señor está obrando en su corazón. ¿Cómo ocurre ello? Es de que el Señor le atrae, es una gracia irresistible, es amorosa. Por eso el Señor le muestra entonces, le dice, ¿quieren ver cómo luce este llamado del Señor? ¿Es los que trae el Padre? Porque Jesús está enfocándose ahí de cómo el Padre les trae. Le dicen, ¿quieren ver cómo luce este traer del pecador a salvación? A que vengan a Cristo y crean en Él. El Señor Jesús en el versículo 45 hace referencia, entonces haciendo referencia, citando a los profetas,
Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y ahí está haciendo una referencia a nuestro Señor Jesús, a Isaías 54:13, y también posiblemente a Jeremías 31 al 34, pero en Isaías 54:13 se habla de cuando, después de la restauración de Jerusalén, después de que ha sido exiliada, regresa y va a ser restaurada, y luego dice, tus hijos serán enseñados por Dios. Será restaurada. Y el Señor acá está haciendo un tipo de esa verdad que ocurrirá con Israel para referirse cómo es de que el Señor llama a los que están muertos en delitos y pecados, les restaura nuevamente hacia Él. Serán enseñados por Dios, serán iluminados por Dios. Serán iluminados por Dios. La idea, el Señor está usando se usa aquí varias metáforas, es de enseñados, iluminados, traídos. Más adelante vamos a ver cómo el Señor habla de que quienes comen, todas estas son metáforas para referirse a una sola cosa. ¿Cuál es ello? Para aquellos que llegan a creer en Jesús. Esos son los que llegan a entender, los que llegan a poder tener oídos para escuchar, ojos para ver, corazón para entender. Y todo ello es por la obra del Señor, la obra de Dios. Y no ocurre ello si el Señor no obra. ¿Por qué es importante ello? Porque humilla al pecador y le ayuda a clamar a Dios por misericordia. No es el que quiera ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia nuevamente. Y el Señor Jesús le dice, ustedes piensan, es pareciera como que el Señor Jesús le dijera, ustedes piensan que ustedes están desaprobados y están reprobándome a mí. Es al revés. El resto entonces del versículo simplemente termina diciendo ello. Versículo 45, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. El versículo 46 simplemente parece que el Señor hace una aclaración al decir que no es que aquellos que llegan a ser traídos al Padre no es de que alguien haya visto al Padre, sino más bien que vean a Cristo más bien. Ellos son los que reciben ojos para ver a Cristo, y el único que ve al Padre es aquel que ha venido de Dios. Ese es el que ha visto al Padre. Bueno, se nos terminó acá el tiempo, pero el versículo 47 simplemente termina diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la verdad de la cual el Señor está hablando acá, y la resume en un solo versículo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y este es el obrar de Dios. Y este es el verdadero maná, el pan de vida que descendió del cielo, que el Padre envió para todo aquel que le recibiere. Y si todo aquel que recibe el pan tenga por seguro, porque ese es el obrar de Dios en la vida de esta persona. Debe entonces ese pecador que llega a ver a Jesucristo como Salvador, le humilla y le da la gloria al Señor cuando llega al arrepentimiento y fe en Cristo. Y así es también nuestra salvación. Y así debemos entonces nosotros de responder al ver cómo el Señor nos ha salvado. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Qué hermosa es tu palabra y nos llena de asombro. Profundas las verdades que nos llevan a rodearnos ante ti y a darte la gloria a ti, Señor. Gracias por el
tu palabra y tu pasaje que estuvimos viendo en las palabras de nuestro Señor Jesús. Rogamos que puedan nos ayuden a contemplar la belleza de nuestra salvación más y más. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.